Teníamos previsto invitar y charlar con Ignacio, ¿vale? Un crack en ventas, ahora os lo presento. Y al final tenemos dos cracks, o sea que tenemos a Ignacio y a Alberto. Ignacio es cofundador de Combo AI y estuvo llevando las ventas de Factorial, ¿no? Todo el sur de Europa. Y Alberto viene de Secura, justo ha grabado un podcast y ha dicho que se quedaba. O sea que mil gracias a vosotros, a todos vosotros por venir también. Y un poco que me preguntabais antes por contexto para los que no nos conozcáis, yo soy el director de Connector. En Connector lo que hacemos es ayudar a emprendedores. Básicamente lo que intentamos, como veréis ahí en el roll-up, es que todas las startups, como algunas de las que están por aquí, tengáis los mejores mentores posibles y que con ello, pues mediante un programa de aceleración, podáis llevar vuestros proyectos al éxito, ¿vale? Dicho esto, montamos eventos como este, que son al final eventos pequeñitos, lo que buscamos es que se pueda inspirar a emprendedores, que se pueda compartir conocimiento y también que se generen oportunidades, ¿no? Entre todos vosotros. Hoy hablaremos de ventas. Lo primero será explicar lo que es un playbook de ventas, porque mucha gente no lo sabe. Y sobre todo lo que queremos hacer aquí mucho push es decir, oye, lo más importante para un emprendedor es vender. Entonces, por mucho que tengas inversores, que tengas equipo, producto, etcétera, si no vendes, no eres nadie, ¿no? Así que nada, espero que sea útil y sobre todo os diría que preguntéis, ¿no? Si os dejan, que levantéis la mano y preguntéis, ¿vale? Así que nada, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, lo de Alberto ha sido un atracón a mano armada directamente porque hemos grabado un podcast muy guapo y le he dicho, tío, te vienes conmigo a hablar de ventas. Y nada, primero de todo, daros las gracias, deciros que esperamos que sea algo dinámico, ¿vale? O sea, lo que he preparado lo tengo aquí en el móvil y básicamente le he dicho a ChatGPT, oye, tengo esta charla, dime qué tengo que decir, ¿no? Y creo que lo guay es que esto lo podéis hacer todos, entonces aquí no radica ningún tipo de valor, sino que lo guay será poder ir pelotando nosotros este guión que te dice ChatGPT en base a nuestra experiencia, oye, pues cuáles han sido los desafíos, porque aquí lo ves y dices, hostia, ya está, o sea, con esto lo peto y voy a petarlo en mi go-to-market y luego pues vamos peloteando sobre qué difícil hay estas partes que nos va diciendo, ¿vale? Entonces, yo creo que lo guay sobre todo aquí es 1 hora y media, 1 hora que es todo para vosotros, o sea que aquí la idea no es que hagamos monólogos, sino que, oye, en cualquier momento pues nos paréis, yo me levanto, os doy el micro, Alberto, bueno, pues, tiene un mogollón de experiencia en ventas. Habrá muchos más detalles en el podcast cuando lo lance, ahí podréis conocer bien toda su historia, pero es una bestia. Y también podéis pues, ir direccionando las preguntas, lo que queráis, ¿vale? ¿Alguna cosilla? Bueno, a ti te ha atracado, o sea que... Yo no voy a decir nada. Hoy tanto, hoy tanto. Vale, pues entonces, a ver, según la guía de la charla de ChatGPT, ¿vale? Ahora lo que nos tocaría es introducirnos, ¿no? Y para generar un poco de, yo qué sé, de autoritas, ¿no? Y decir, oye, que sabemos de qué hablamos, ¿no? Entonces, si quieres, preséntate 2 minutos y luego yo. Vale, pues bueno, yo soy Alberto Rabadán, ahora estoy en Secura. Para los que no lo conocéis, es una solución de pago aplazado para tiendas online, aunque bueno, hacemos muchas más cosas. Y nada, a día de hoy es una de las startups, podríamos decir, más grandes a nivel español. Es nativa de aquí de Cataluña. Y nada, yo digamos que lidero todo lo que es la área de ventas. Digamos que liderar, entre comillas, porque al final es una organización un poco diferente a lo común, porque es muy horizontal, entonces ahí funcionamos de manera muy particular, digamos. Pero bueno, digamos que empecé en Secura como un vendedor más y al día de hoy, pues bueno, hemos crecido un montón desde que entré hace 4 años y pues nada, a día de hoy intentando hacer lo posible para seguir dando ese servicio a todo el mundo. Joder, que lo habéis hecho de puta madre, además, porque bueno, el crecimiento que has comentado en el podcast... Bueno, sí, no está mal. No está mal, ¿no? El señorito han pasado aquí de 20 millones de ARR a 100... Ahora cerraremos, si todo va bien, en 130 o así. Humilde nos ha salido. Vale, por mi parte, bueno, lo que ha dicho Alfonso, ¿vale? Poco más añadir, simplemente que yo toda mi vida en ventas, ¿vale? Y he podido ir viviendo los cambios de cuando, que esto lo comentábamos con Alberto, ¿no? De cómo se vendía antes
a cómo se vende ahora, ¿no? Que creo que eso es algo que está cambiando y evolucionando y probablemente muchas de las cosas que podamos comentar hoy aquí, mañana, lo siento, pero ya no funcionen, ¿vale? Porque con el auge de la inteligencia artificial, con el auge de los cambios, el contexto, ¿no? Que ahora se habla mucho de que estamos en un entorno VUCA, ¿no? Que habla sobre todo de la volatilidad de los mercados por estas nuevas irrupciones, pues pueden hacer que todo lo que os digamos no sirva. Y ahí está claro que hay una fase muy importante, ¿no? Que me gustaría poner un poco en valor, que es la adaptabilidad, ¿no? O sea, los que nos dedicamos en ventas, la adaptabilidad es clave y eso es algo que se desarrolla y se entrena. Es la buena noticia, ¿no? Que puede ser muy rígido, muy tal, pero si tienes las ganas de adaptarte al mercado, las ganas de saber pivotar y la humildad de hacerlo, pues el mercado te deja, ¿vale? No te da mucho margen, pero sí que te deja, te da cierto margen para el pivotaje. A partir de aquí, siguiendo nuestro guión de ChatGPT, ¿vale? Lo que nos tocaría ahora es decir qué es un playbook de ventas, ¿no? No sé, yo creo que sí que lo conocéis, más o menos, ¿no? O sea, el playbook de ventas muchas veces lo comentan como el libro mágico, ¿no? El libro mágico que si lo sigues, el Excel se va a cumplir. Yo no sé tú qué opinas, Alberto, pero yo opino que el playbook de ventas suele ser tan mentiroso como el Excel. Afirmativo. Afirmativo, ¿no? O sea, Afirmativo. Desgraciadamente no hay una varita mágica en ventas, ¿vale? Si la hubiera, pues probablemente yo no estaría aquí, seguro, ¿vale? Estaría en una isla paradisíaca, en un yate fantástico, ¿vale? Y no existe. Ahora, lo que sí que existe son procesos, cosas que funcionan y cosas que podemos hacer double down en ellas, ¿vale? Entonces, el playbook lo que busca, básicamente, y luego, si quieres, peloteamos, ¿no? Pero para mí la definición de playbook, más que el libro mágico donde cualquier vendedor puede ir y ver cuáles son los procesos, es, hostia, ¿qué ha funcionado? Y cómo hacemos double down en eso, ¿no? Y cómo hacemos para que realmente lo que ha funcionado se multiplique por 10 o alguien que no es el emprendedor, ¿vale? Porque aquí hay un concepto muy interesante, que es que muchas veces el CEO o el emprendedor es capaz de vender su producto y servicio. ¿Por qué? Porque hay un contexto emocional muy fuerte. Entonces, él mismo con esa emoción, con esa pasión que le pone, es capaz de hacer cosas que a la que llega otra persona no va a ser nunca capaz de ponerle las mismas ganas, el mismo garre, el mismo tal, ¿no? Entonces el playbook lo que busca mucho es encontrar qué es lo que sí es replicable, aparte de toda esa pasión y toda esa energía que le puede poner un fundador. No, bueno, yo, por añadir, o sea, al final Sí. yo creo que el playbook vendría a ser lo que decía él, ¿no? Es como una jugada, ¿no? Como si fuese un partido de fútbol, que sabes que cuando la llevas a cabo, la probabilidad de marcar gol es muy alta. Entonces, al final tienes muy claro que haciendo A, B, C y D, tal persona, tal jugador, tal pase, sucede y eso acaba, por probabilidad, en que termine en un gol, ¿no? Entonces, para mí, el playbook viene a ser eso, ¿no? Es una explicación de justamente eso. Entonces, la gran clave primero es entender qué es lo que funciona, como bien decía, y a partir de aquí, si es algo aleatorio o algo replicable, ¿no? Porque luego también está ese punto, es que igual a veces encontramos una jugada, pero me invento, ¿no? Leo Messi puede ir de una punta a otra, pero es que es Leo Messi. Es ese contexto y no es excesivamente replicable. Entonces también hay que entender, igual, una jugada del 100% de probabilidad de gol no se va a dar, pero cambiando ligeramente el jugador, igual no siendo ese delantero, pero siendo otro delantero y no un portero, pues seguramente sí que se pueda replicar. Entonces al final hay que entender un poco sobre qué variables estamos jugando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Total. Aquí, si tenéis dudas, preguntas, feel free, ¿eh? Si no, os vamos a pegar la chapa Exacto. durante toda la guía de ChatGPT, o sea que allá vosotros. Vale. Segundo porte de ChatGPT, ¿no? Y aquí él ya entra en el ICP, pero yo aquí discrepo un poco con él, ¿no? Yo creo que la primera parte del playbook vendría a ser el problema, ¿no? Es decir, hostia, ¿qué resuelvo yo en el mercado? ¿No? Y el qué resuelvo yo en el mercado no es que resuelvo yo para mí, por mí, porque yo. Porque esto es un clásico, ¿no? Hostia, yo he tenido este problema, me lo resuelvo a mí mismo, pero caray, tú has tenido un entorno, un contexto, y por eso te ha pasado lo que te ha pasado y buscas resolverlo, ¿no? Pero igual el mercado no está dispuesto a pagar nada por resolver ese problema porque no lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que el double down en el problema no es solo el problema que resuelves, sino cómo lo vas a resolver y por qué la gente debería pagarte por ello. Y para mí ese es un punto clave en el playbook. O sea,
el problema y por qué me van a pagar a mí. ¿Qué tengo yo, qué aporto diferente yo a este mercado para que me paguen a mí y no le paguen? Porque eso es un problema gordo. La putada de hoy en día es que la rueda está muy hecha, ¿sabes? Es muy difícil inventarte una nueva rueda, ¿no? Entonces, la mayoría de empresas lo que buscamos es hacer que esta rueda gire más rápido, hacerla más grande, más pequeña, que se adapte mejor a un carril. Sí, dispara. Iremos yendo. O sea, la propuesta de valor básicamente es la primera parte de cómo yo resuelvo ese problema, ¿vale? Claro, el playbook es lo que te decía Alberto, ¿no? O sea, la propuesta de valor puede ser cómo meto gol. El playbook lo que te va a ayudar es a entender, hostia, cuántos pases tengo que hacer antes de meter gol, cómo voy a estructurar, cómo voy a entender mi ICP, cómo voy a hacer para escalar ese proceso. ¿Sí? Exacto. Exacto. Sería como la estructura a seguir para luego escalar tu negocio con tu propuesta de valor. Pero, por ejemplo, tu propuesta de valor puede ir pivotando. O tu propuesta de valor igual no es exactamente igual en un sector que en otro, si eres un multiproducto. O sea, ahí ya... Sí, hay variaciones. O sea, al final yo lo vería como que el playbook vendría a ser como todo el contexto. Ejemplo, pues Amazon, cómo creció desde la primera fase 0 a la fase 1, ¿no? Y, por ejemplo, Amazon, pues, haría su logística de una manera, haría sus cosas de otra manera. Al final, yo es como lo vería, ¿no? El playbook es una consecución de cosas que se dan por seguir una estructura. Y luego la propuesta de valor es lo que tú estás entregando a alguien concreto, ¿no? Totalmente. Y lo que va a percibir. Sí, y volviendo al problema que resuelves, justo tuvimos un podcast muy interesante con Neil Roda, que es el CMO de Vixis, que es un tío que ayudó a escalar un negocio en Instagram de 10.000 a 130.000 seguidores, ¿vale? Y él decía que el secreto para escalar esa cuenta de Instagram de 10.000 a 130.000 seguidores fue entender cómo piensa la gente que ya le seguía, ¿vale? O sea, él tenía 10.000 seguidores y ellos, en este caso era, por ejemplo, era una editorial familiar para cuentos infantiles, ¿no? Entonces él empezó a intentar entender, ¿vale?, por qué esas madres les seguían, por qué tenían 10.000 seguidores, qué es lo que esas madres encontraban en su editorial diferente del resto de las editoriales, ¿no? Y a partir de ahí lo que hizo fue fácil, levantó el teléfono y se puso a llamar a esas madres y descubrió que esas madres no es que compraran libros, es que compraban una educación diferente. Es que compraban que sus padres les habían educado de una manera y los libros de esta editorial proponían otro tipo de educación. Compraban que ya no querían lo que ellos habían tenido de pequeñas, sino que compraban algo diferente. Entonces, ¿qué hizo este tío? Este tío lo que hizo fue, más que hablar de vender sobre sus libros, empezó a entrevistar a estas chicas, a grabarlas en shorts, tal y que cual, y a publicar esos shorts en Instagram. Y se ve que el impacto fue directo. O sea, pasó de 10.000, ya te digo, a 130.000 en 8 meses, donde cada publicación prácticamente iba teniendo récords de visitas, porque la gente conectaba con su problema a nivel emocional, ¿no? Y eso yo creo que cuando estamos en una fase de startup, del principio, es clave poder llegar a esa profundidad de intentar conectar con el problema de forma emocional. Que si es un problema que ya he tenido, probablemente me sea más fácil, pero si es un problema que no he tenido, pues voy a tener que llegar a esa profundidad para poder entenderlo, ¿no? Justo. No tengo nada que añadir ahí, ¿eh? Vale. Vale, a partir de ahí, ¿no? Yo creo que sí, que luego la parte ya sí que sería el ICP, ¿no? El ICP que a priori suena fácil y yo os diría que, al menos en mi experiencia, he pivotado 1000 veces de ICP. O sea, yo, por ejemplo, cuando llevaba el departamento comercial de Weekenddesk, nosotros lo que queríamos era facturar y facturábamos escapadas temáticas, ¿vale? O sea, nosotros éramos competencia de Booking, ¿vale? Y al principio íbamos a cascoporro. Cualquier hotel que nos diera un ofertón, para adentro. ¿Qué pasó? Que cualquier hotel que nos diera un ofertón, normalmente los hoteles que te dan el ofertón eran hoteles que no tenían muy buena reputación, ¿no? Y por eso estaban vacíos y entonces por eso te dan el ofertón. ¿Qué pasó? Que empezamos a tener pollos en atención al cliente y empezamos a tener una mala reputación. Pero era de donde comíamos. O sea, esos hoteles nos facturaban el gran volumen en esa época, ¿no? Y al final ahí el CEO dijo, a tomar por culo. Todo hotel que tenga menos de un 7 se va ipso facto del catálogo. Claro, ya os imagináis a todos los vendedores en plan, ¿cómo? O sea, ¿me vas a quitar mi cartera? Bueno, pues fue una de las decisiones más inteligentes que se tomó en esa empresa.
porque la reputación de esa web se catapultó y gracias a eso podemos empezar a competir, ¿no?, con un Booking, con un Voyage Privé, empezamos a pasarle la mano por la cara a empresas porque nuestro cliente empezó a repetir. Y ya cada vez que se quería ir de fin de semana, volvía a Weekenders para encontrar una escapada, ¿no? Entonces, eso fue una gran segmentación del ICP. Entonces, el ICP, lo que yo os diría aquí es que aquí te lo deja muy fácil. Oye, dime a quién resuelves el problema. Yo lo que os diría es, perfecto, tener muy claro vuestro avatar de ICP en un inicio, pero ser muy flexibles a la hora de ir pivotando. Y ser muy flexibles a la hora de ir viendo, hostia, a quién le aporto más valor, pero viceversa también. ¿Quién me puede aportar también más valor a mí? Porque al final el word of mouth hoy en día es clave, ¿no? Y si tú tienes una mala reputación, hostia, vas a tener que hacer muchísimos esfuerzos para seguir vendiendo. Mientras que si tú consigues una buena reputación, aunque sea al principio vendiendo menos, a la que el sector, la industria te empieza a conocer y empiezan a hablar bien de ti, eso es el canal más barato que existe. Porque luego, si hablamos ya de los CPCs tal y que cual, se va liando cada vez más la tangana, ¿no? Sí. No sé qué opinas tú. No, yo ahí, por ejemplo, os diría que para mí el objetivo principal con los ICPs es, o sea, lo primero es entender que es algo que evoluciona, ¿no?, que es dinámico. Entonces, partiendo de esa base, el objetivo final acaba siendo tener muchos ICPs. O sea, de hecho, donde leí que hace poco había una empresa que tenía más de 150.000 ICPs. Dios. Que me quedé loco, no entendía nada. O sea, Secura como mucho tendrá, no sé si 8 o 10, por ahí irá, ¿eh? No, claro, de aquí a 150 digo, no sé exactamente cómo lo harán, ni cuál es la finalidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, perdón. ¿Un único producto para tantos ICPs o Sí, productos? te puedo poner un ejemplo. Llevas unas gafas, ¿no? Correcto. Vale. Observador. Aquí hay varias personas que tenéis gafas. Hay gafas que el ICP puede ser para, me invento, personas con los ojos muy claros. ¿Por qué? Porque son muy opacas y hace que no se le queme la retina. No sé si tiene sentido. Igual he dicho una tontería, ¿eh? Porque yo no llevo gafas y tampoco tengo ojos claros, ¿no? Pero habrá gente que igual dice, yo quiero ir a la última de la moda y también vendo gafas, y es para gente que va a la última moda. Entonces, al final ahí tienes dos ICPs, dos tipos de producto, que a efectos prácticos son gafas, e incluso unas mismas gafas podrían ser para diferentes tipos de persona. Tienes la persona que igual unas gafas que son a la última tendencia, también para el sol. Esas mismas gafas pueden ser para una persona que valora la moda o para una persona que igual por ese precio dice es la mejor oferta que puedo tener. Conveniencia, pum. Son dos perfiles muy distintos. Uno busca esa conveniencia, otro busca esa modernidad. Entonces, al final ahí tienes esa particularidad. Igual que, más que a la inversa, que varios productos vayan a un mismo ICP, también puede ser a efectos prácticos, pues yo qué sé. A mí hay marcas que me gustan y pues esas marcas puedo ser target de varias, ¿no? Entonces, un mismo ICP lo pueden tener varias marcas. Seguramente ese ICP tendrá, yo qué sé, algunas me valorarán porque mido 1,80 m, otras me valorarán porque tengo el pelo negro y otras me valorarán porque soy chico. Pues ok, ¿no? Al final, cada ICP, digamos, que yo encajo dentro de una segmentación diferente. Es un poco hacer esa matriz, ese encaje, ¿no?, de variables. Entonces, lo que decía, al final, bajo mi punto de vista, siempre es muy importante hablar sobre tener los máximos ICPs con sentido dentro de la compañía. Y el consentido, cada compañía tiene una granularidad diferente. Ahora estoy yendo como del paso más avanzado hacia atrás, para que veáis también un poco hacia dónde va el camino, ¿no? Para mí, lo primero para hacer una ICP, que es coger y decir, he hablado con 10 personas y de estas 10 hay 5 que me han dicho que les gusta lo que estoy vendiendo. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? ¿Tienen algo en común? No, pues tienen esto, ¿vale? Pues esto ya nos permite decir, en lugar de que vendo a empresas o vendo a personas que tienen esta particularidad. Bien, ya es un camino. Entonces ya es como lo típico que hacemos de jugar al quién es quién, que vas como rodando cabezas, ¿no? Entonces ahí ya tienes una ICP. Los que son rubios, con gafas, pues eso es una ICP, aplicada a empresas también. Entonces yo creo que ahí la gran clave es cuando ya tienes un primer ICP, coges una muestra de 100 personas o de 100 empresas y las contactas. Que igual una dimensión que no has tenido en cuenta es el tamaño. Oye, puede ser que la primera empresa a la que llamas tiene un trabajador, es un autónomo, y después llamas a otra que puede ser, me invento, Inditex, que son
50.000, no lo sé cuántos son, ¿no? Entonces, ahí al final puede ser que esa primera variable todos estén en común, pero que haya algo que les distinga, en este caso algo muy evidente como es el tamaño, ¿no? Entonces, la gran clave está en que poco a poco vayáis iterando eso. Y hay muchas veces que encontraréis una ICP que de golpe se divide en dos, porque te acabas dando cuenta que ambos son aptos, pero que uno tiene una particularidad y uno es blanco y uno es negro, pocas palabras, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, igual te das cuenta que solo lo que cambia entre ellos dos es que a la manera de dirigirte a ellos cambias una frase. Y esa frase es la que hace que te escuchen mucho más tanto un grupo como otro. Entonces, ahí es donde entraremos en más detalle, ¿no? Seguramente a nivel de pitch y demás. Sí. Pero para mí eso es el ICP y es la manera en cómo nosotros internamente lo intentamos trabajar. No sé si hay dudas, ¿eh? Que igual no queda claro, pero... Yo tengo una duda, sobre todo en el B2B, ¿vale? Sí. Porque ahí tienes varios ICP o varios decisores. ¿Cómo trabajáis esta situación? Porque al final tú puedes llegar porque le interesa lo que hace, pero no el que va a pagarlo o el que tiene el poder de decisión. Sí, ya hay por responder. Ahí ya seguramente entraremos. Se distingue, o sea, yo generalmente suelo distinguir entre tres cosas, que son el ICP, el escenario y el buyer persona. Y que son tres piezas del puzzle completamente distintas. El ICP vendría a ser la institución, o en este caso la persona que te va a comprar, pero no necesariamente es el que paga, o el que interviene, o el que... Simplemente es el conglomerado de. Luego ya entramos a detalles sobre el escenario, que ya veremos, pero simplemente es, pues imaginémonos que, por decir algo, ¿no? Hay inteligencia artificial, hay empresas que van a la última, empresas que van rezagadas y van cogiendo la ola, y las que se aplicarán al final de todo y las que nunca lo harán, ¿no? Pues 4 grupos, son 4 escenarios. Y luego dentro de la empresa y dentro del escenario que tú estableces, ¿no? Luego ya imagino que entraremos a detalle, tienes el buyer persona, que es la persona que va a interactuar dentro de tu proceso, que puede interactuar como hay varios perfiles, hay champion, está el decisor, está el influencer, hay como varios roles, ¿no? Que se juegan dentro de la historia, ¿no? Y identificarlos también te ayuda. Igualmente, no vas a hablarle igual a una persona del equipo financiero que a una persona del equipo de logística o de operaciones o al usuario que simplemente va a utilizar la, por ejemplo, plataforma que tú vendes, ¿no? Es como que hay muchas diferencias que también hay que tener en cuenta. Sí, yo ahí para aportar creo que el B2C en ese sentido es un juego más sencillo porque tú tienes tu avatar, hombre, mujer, tantos años, tanto tal, no sé qué, y es como bastante sencillo. En el B2B entramos en política. Para mí el B2B es política. Y entonces la política tiene muchos más tejemanejes. Entonces, ¿qué pasa? Que si eres un B2B low ticket, para que los números a la larga te salgan, vas a tener que desarrollar un canal de self-service y vas a tener que trabajar con inbound. Entonces ahí la parte de marketing y growth va a ser clave que sepan quién va a pagar la fiesta, porque todo el conglomerado del funnel lo vas a tener que dirigir al que va a pagar la fiesta y que la pague y que pueda pagarla. Mientras que si te vas a un ticket un poco más grande, ¿no? Ahí ya vas a, probablemente, a menos de que seas un hacha, que si lo consigues, chapó, ¿vale? Pero cuando vamos a tickets grandes, la mayoría de empresas lo que nos toca es, por ejemplo, en mi caso, Sales Assisted. Ahí por huevos tienes que tener a gente vendiendo, enseñando el producto, luego ya miraremos canales más inbound, outbound y tal, y esa gente va a tener que saber dominar de política. Porque lo que te va a pasar es muy normal. Muchas veces dices, hostia, no, yo le vendo a CFOs. Ya, pero llega tú a un CFO directo. Y vas a tener que pasar por el influencer. Y entonces vas a tener que tener en ese playbook, en esas reglas del juego, oye, ¿qué medallita puede tener el influencer para que me lleve al CFO? ¿Sabes? ¿Qué medallita se va a poder ganar este hombre para que empiece a jugar el juego político conmigo? O, hostia, ¿qué pastel le pongo al CFO para que me escuche, ya sea a través de un inbound o ya sea a través de un outbound? ¿Sabes? Entonces ahí todo esto sí que lo iremos viendo, pero es muy clave mapearlo en el playbook junto con lo del ICP, porque al final también lo que nos pasa, y a mí me ha pasado, yo esto lo he vivido en carnes, de que empiezas y dices, lo tengo claro, yo voy a por directores de venta, tal, no sé qué, y esto está chupado. Y de repente, hostia, esto funciona, esto no, esta semana lo peto, la semana siguiente no, y dices, vale, vamos a parar, vamos a empezar, y a la que lo pones a ver por escrito, hostia, ya no eres tan bueno,
¿sabes? Y ya tus percepciones donde tú pensabas que estabas dando en el clavo, pues, hostia, resulta que hay un competidor que ya lo está haciendo y por eso te estás llevando todos los ghostings, porque ese tío no tiene ningún interés en moverse porque tú no eres diferencial ahí. Mientras que para este otro, donde te integras con el CRM, donde ya estás aportando un valor, hostia, ahí sí, ¿no? Y entonces ahí el tenerlo todo apuntadito en un papel te ayuda a poder pivotar más rápido y a poder irte moviendo más rápido. No sé, ¿te hemos respondido más o menos? Yo solo para añadir un punto. Y esto es experiencia de antes de ayer. Tenemos los ICPs ya muy definidos y demás, ¿no? Nos dimos cuenta, o sea, algo que es muy importante es entender por qué un ICP y por qué un playbook, ¿no? Al final, en nuestro caso, pues por ejemplo tenemos segmentación de clientes, aquellos que son más rentables y menos. En nuestro caso, como jugamos también con riesgo, los que tienen más riesgo o menos. Entonces, ahí hay una matriz. En base al sector del comercio al que estamos integrados, pues hay unos que dan mucho margen y mucho riesgo, mucho margen y menos riesgo, que ojalá fuesen todos, y vamos jugando con eso. ¿Qué nos dimos cuenta? Que hay variables que igual no teníamos al principio en cuenta de cara a hacer el ICP, que afectan en todo, como por ejemplo las puntuaciones de Google. Las empresas que tienen buenas puntuaciones de Google generalmente tienen menos riesgo, lógicamente. Los clientes están más contentos, pagan con más facilidad. O sea, es una lógica que simplemente es pensarlo y decir, ah, pues hay una tendencia, efectivamente la hay. Entonces, es entender variables y jugar con ellas y ver tendencias. Y esto es algo que no es magia, no hace falta ningún software de la NASA para darse cuenta, simplemente es entender un poco tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, hace que hoy se haya tomado la decisión de cambiar el ICP. Entonces, lo que ha dicho él antes. ¿Por qué? Porque también en parte tienes que invertir en más equipo, de atención al cliente, etcétera, que es lo que justamente uno quiere evitar. Un poco por daros un ejemplo para por qué hay que hacer este pivotaje, ¿eh? Que igual con casos prácticos es más fácil de entender los puntos. Sí. Bueno, son dos preguntas que te has entendido. Claro, claro. Y la primera es, ¿cómo lográis que la ICP realmente diga no a algunos segmentos de clientes? Estoy trabajando en multinacionales y siempre has una segmentación de clientes. Y la otra, ¿cómo haces que el equipo la use? O sea, que la use de verdad. Soy equipos de ventas en los que trabajo casi nunca les he visto utilizar. O sea, es un documento fantástico. Ha venido McKinsey, a cobrar y luego eso está en el cajón. Sí. Yo si quieres te contesto a la segunda y si quieres tú luego a lo primero. Venga, nos va. complementamos un poco. Pero bueno, yo la primera, yo creo que ahí depende, o sea, entiendo que la mayoría de vosotros no estaréis ahí todavía, pero cuando quieres escalar, la contratación del mando medio en ventas es clave. O sea, es clave. Imprescindible. Y esa persona es la que va a marcar lo que hablábamos en el podcast, ¿no? Los raíles y las leyes del juego del equipo comercial. Ya no va a ser el CEO ni vas a ser tú, va a ser el mando medio que estás poniendo, que lo estás poniendo justamente para que lo haga, ¿vale? Entonces, la idea no es convencer al equipo comercial. La idea es que ese tío entienda por qué si te sales de las líneas del juego, ¿vale? Eso va a tener una causa directa en el P&L, ¿vale? Y eso va a tener una causa directa en tu bonus final de año o en tu tal, ¿no? Y lo que él decía del margen, parece una chorrada, pero es clave. Hay mogollón de empresas que tienen objetivos comerciales sin tener en cuenta absolutamente nunca el margen, ¿vale? Y el margen al final es lo que le da de comer a la empresa. Entonces, yo por mi parte soy muy fan de entender muy bien qué productos son los que nos dan más margen y establecer estrategias claras y de zanahorias al comercial para que vendan ese tipo de productos. Y luego lo del ICP, al final es, cuando se toma una decisión a nivel comercial, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros cuando nos dijeron, os jodéis, ya no vais a vender hoteles de mierda. Claro, nosotros nos pusimos todos en quinta, porque nadie nos explicó que esta decisión mañana iba a salir bien. Lo único que se nos dijo es, aquí ordeno yo, mando yo y se hace así. Y te callas, ¿vale? Esto en mi época pues se podía hacer, porque éramos más cazurros y decíamos, bueno, pues te rabias un poco, pero como hay una crisis de la hostia y no quieres que te despidan, pues venga, a muerta por lo otro. Hoy en día es más difícil. Entonces, hoy en día puedes hacer un sistema, por ejemplo, de OKRs, ¿no? Donde claramente alineas los objetivos de la empresa en varios niveles hasta llegar al objetivo comercial. Entonces, la idea de esto es que el comercial entienda muy bien por qué esta ICP sí y por qué esta ICP no. ¿Y qué pasa cuando vendemos a esta ICP que no? ¿Y qué consecuencias tiene en toda la empresa el venderle a esta ICP que no? Y si se vende, tú eres responsable de eso. Y tú te responsabilizas. Y si luego churnea,
te lo quitamos de tu bolsillo. Y si luego además le hace un Cristo a atención al cliente, tú vas a estar en las reuniones de atención al cliente dando la cara. ¿Sabes? Porque yo me he encontrado en casos donde digo, al final, vale, tú quieres vender a esto, es tu responsabilidad. Tú vas a poner la cara. Si luego sale mal, tú eres el tal. Y entonces ahí, hostia, la gente ya empieza a recular. Ah, vale, pues no, ¿sabes? Pues está seguro que no, ¿eh? Que se tira y venga, para adelante. Y si sale bien, oye, chapó. Y si tenemos que volver a cambiar el playbook porque tú has visto una oportunidad y nos hemos equivocado a la hora de generar la estrategia, pues hay que saber decir que no, buena, me he equivocado y lo de esto. Pero haciendo responsable a la persona. No sé si te he contestado. Sí, yo por añadir, ¿eh? Por ejemplo, en nuestro caso es un poco lo mismo. Cuando se toma una decisión así, es una imposición. O sea, no hay otra opción. Nadie se plantea esa otra opción. Sí que se pueden plantear, oye, ¿y esto podría ser? No lo es, porque no es así. O al menos queremos validar primero esto y luego ya plantearíamos el resto. Pero aquí sí que distinguiría, por ejemplo, nosotros en nuestro caso distinguimos la nueva venta y la venta existente. Cliente existente al final haces upselling, cross-selling, intentas pues, bueno, generar más negocio y el nuevo pues simplemente es establecer el acuerdo, ¿no? Cuando tú estableces el acuerdo, nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que es el de Market Research, que al final es un equipo que define sobre las reglas que le marca la dirección de ventas dónde tiene que poner el foco, ¿no? Entonces, si tú le dices, quiero X empresa que cumpla esto y esto, lo tiene que cumplir. Entonces, cuando todo esto es lo único que se puede tocar desde el equipo de ventas, no hay ninguna otra posibilidad porque ya le estás diciendo cuál es el menú del día, ¿no? Que tiene que comer. Entonces, no hay más. Cuando son clientes existentes, y ahí sí que tienes que pues decir, priorizo esto, ¿no? Y a veces dicen, no, pero es que me haces priorizar lo difícil. No, claro, es que si fuese fácil, seguramente no estaríamos ni teniendo esta conversación, ¿no? Pondríamos un chatbox. Exacto. Y me ahorro tu salario. Entonces, nosotros ahí, ¿qué hacemos? Incentivamos diferente. Por ejemplo, el que coge, o sea, si yo sé, por ejemplo, que mi métrica es rentabilidad y tengo que restarle el riesgo, al final es un tema de, ya no solo juego con la variable de revenue, o sea, lo que sería ingreso menos gasto y es lo que me da, sino que también tengo que restarle ahí los impagos. Entonces, claro, ¿y ahí qué hago? Muy sencillo, te resto los impagos. Si quieres ir con riesgo, pues te vas a quemar, no hay otra. Entonces, ahí cuando le enseñas cuáles son las cartas, automáticamente la gente cambia de paradigma y cambia de pensamiento, porque entiende el negocio. Yo creo que esa es la gran clave. Y simplemente creo que no hay nadie que pueda entender más el negocio que alguien de ventas. O sea, una persona, con todo el respeto... Los de CX te dirían lo contrario. Bueno, seguramente sí, me dirán lo contrario, pero sí, están allí. Sobre todo creo que los que tienen más facilidad para poder entender cómo se descompone la cuenta de pérdidas y ganancias, aparte del financiero, es la persona de ventas. Las implicaciones, otra cosa es que entienda el detalle, ¿no? Pero si tú se lo explicas, lo va a entender, seguramente. ¿Te hemos contestado? ¿Sí? No sé si nos hemos dejado una pregunta por contestar. ¿No? No, tranquilo. Vale, pues entonces, para ir estructurando un poco, ¿vale? En este playbook de ventas que tenemos, ¿vale? Hablábamos de, oye, ¿qué problema resuelvo? ¿Vale? En base a ese problema que resuelvo, ¿qué propuesta de valor tengo? ¿Cómo me diferencio del mercado? ¿Vale? ¿Por qué a mí y no al resto? ¿Vale? A partir de ahí identifico, oye, ¿quiénes son los que van a pagar la fiesta? ¿Vale? Y cuánta fiesta están dispuestos a pagar, que esto en fases incipientes es muy jodido, ¿vale? Porque en fases incipientes, y esto lo comentábamos el otro día con Mario, ¿no? Lo normal, y yo incluido lo he hecho, no es, oye, me voy a mi colega y le digo, oye, esta idea, ¿qué te parece? Buah, de puta madre, ¿cuánto pagarías? Buah, lo que tú quieras. Buah, perfecto, venga, vamos a muerte con eso, ¿sabes? Y ahí tienes un hype y luego el mercado te va a pegar una bofetada del revés, ¿no? Entonces yo ahí lo que siempre recomendaría es, hostia, guárdate, o sea, está muy bien compartir ideas, está muy bien, oye, ¿qué te parece? Tal, no sé qué, hacer challenge, vale, ¿cuánto pagarías? Pero me lo pagaréis ahora, tal, no sé qué, y luego iros fuera a vender, porque yo he quemado contactos que ojalá hoy los pudiera tener, ¿sabes? He quemado contactos por querer enseñar un producto e incluso hacer las primeras ventas a redes mías que tenía de mi ámbito profesional y decirles, tío, que está guapísimo, que está no sé qué, y el otro decir, buf, esto todavía no está, no te lo dicen a la cara porque hay una relación tal no sé qué, y ahora pues me va a ser muy difícil
o me va a costar muchas cenas y muchos chuletoacs poder volverlo a traer encima de la mesa, ¿no? Entonces, lo que os diría es, si estáis en incipientes, probar fuera y luego ya pedir solo feedback y luego ya iréis a vuestros contactos donde vosotros ya podéis saber que el proyecto puede venderse, pero ya en una fase donde ya os hayan pagado gente de fuera que no os debe absolutamente nada y que es puro outbound, ¿vale? Y sobre todo que en la precisión en el ICP y en todo esto que estamos hablando, si lo hacéis bien, va a aumentar el valor percibido. Esto parece una tontería, pero una ICP que sea yo vendo a empresas y ya está, mi cliente, 2 puntos, empresas, es muy difícil que el valor que dan a tu producto, la percepción de ese valor, sea baja, de media. ¿Por qué? Porque al final no todo el mundo puede ser tu cliente y no todo el mundo debe recibir el discurso comercial o lo que sea de la misma manera. Ahora entramos. Ahora lo siguiente que nos dice ChatGPT es que hablemos del pitch. Bueno, pues ya he hecho la intro. Venga, ¿quieres empezar tú? No, te cedo el paso. ¿Sí? Vale, el pitch. El pitch tiene su qué, ¿vale? O sea, hoy en día hay muchísimas metodologías, ¿no?, que comentábamos, ¿no? Está Spin, que por ejemplo se puso muy de moda sobre todo para equipos inbound y yo diría pues más una venta más transaccional. Oye, veo cuál es la situación, identifico el pain, te genero la necesidad y pum, te meto el gancho. Está la IDA, que es más clásico outbound marketing, te genero la atracción, de ahí te genero el interés, luego te busco el deseo y luego te llevo a la acción. Está el MEDIC, que es venta más consultiva. O sea, hay millones, ¿vale? Que estos, hay libros, hay de todo, ¿no? Yo creo que está guay tener un pitch para luego cambiarlo todo radicalmente, ¿vale? Está guay tener una estructura porque en el momento en que descolgamos el teléfono y nos ponemos a llamar, la primera llamada, al menos a mí, las tiemblas me tiemblan, ¿no? O sea, estás en plan, ¡buah! Llamada outbound, tal, no sé qué, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿No? Tú tienes un pitch y tu cabeza dice, vale, ya tienes una estructura, ya sabes un poco cómo puedes ir siguiendo los pasos. La realidad, ¿cuál es? Que entras en la llamada y toda esa estructura se va a freír espárragos, ¿vale? Como mucho te aguanta el icebreaker, ¿vale? ¿No? Pues como decíamos el otro día, ¿no? En plan, puedes hacer un chascarrillo más grande o puedes utilizar alguna cosa que hayas visto en LinkedIn o de la empresa o una noticia o lo que sea, sobre todo si estamos hablando de outbound, ¿eh? Estamos hablando de inbound, es más fácil porque, oye, he visto que has hecho un request, tal, no sé qué, entonces ya todo fluye más, ¿no? Pero tener una estructura comercial, sobre todo lo que da es confianza, ¿vale? Da confianza al vendedor en que, vale, tengo una guía. Y generalmente esta guía, ¿quién la va a hacer? El que ya lo haya hecho, pero el que ya haya tenido resultados. Entonces, ahí lo que nosotros siempre recomendamos es coge a tus top performers o cógete a ti mismo, ¿vale? Escúchate tus llamadas y mira cuáles han sido las preguntas wow. ¿Cuándo ha sido que el cliente ha dicho, hostia, me quedo, me voy? ¿Qué es lo que ha funcionado en ese pitch? A partir de ahí puedes coger cualquier metodología de ventas, incluso le puedes decir a ChatGPT, oye, en base a estas cosas que he visto que me han funcionado, créame una estructura, ¿no? Pero la idea es eso, darle confianza y seguridad a un vendedor de, vale, cuando esté delante de alguien al que le tengo que vender, ¿por dónde empiezo? Y a partir de ahí, pivotaje. O sea, lo que hemos dicho al principio, adaptabilidad. O sea, el pitch tiene que ser algo dinámico, algo que se va cambiando, competidores que aparecen nuevos, nuevas features que vais a ir desarrollando, generar el deseo. Había una manera antes, esa manera de generar deseo igual ya no nos funciona hoy, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí es ir viendo, ir entrenando, escuchar muchas TED Talks, porque ahí yo creo que hay auténticos genios y puedes coger muchas pequeñas coletillas, muletillas en las TED Talks que, hostia, que luego funcionan muy bien. Y yo os diría que todos los pitches deberían partir de la escucha activa. O sea, para mí un pitch, más que una estructura comercial, es una estructura de preguntas. Que esas preguntas tienen que ir variando en función de lo que me va diciendo la persona, ¿vale? O sea, al final no hay nada mejor que alguien te diga, lo necesito. Y para conseguir llegar a ese lo necesito, lo mejor es empezar con una estructura donde empieces con preguntas abiertas, ¿no? Donde lo que vamos a buscar es contexto, cómo está esa persona, ¿no? En coaching se habla mucho del grow, ¿no? Que es, hostia, ¿cuál es la situación real que tiene esa persona en ese momento respecto a una situación concreta? ¿Vale? Situación. A partir de ahí vamos a empezar a generar preguntas que sean más de influencia, ¿vale? O más situacionales, donde ya queremos empezar a derivar y a llevar al problema. Luego ahí hay varias variantes, ¿vale? Pero ahí igual se os abre una ventana para posicionaros como experto,
para soltar alguna coletilla donde esa persona diga, hostia, este tío pivota de lo que está diciendo, en plan, cómo lo hacen otras empresas, cómo lo hacen otras industrias. O sea, ahí es donde vosotros tenéis que realmente distinguiros de la competencia y que esa persona gane confianza en vosotros. Y a partir de ahí ya empezarían las preguntas otra vez de pain, de hurgar en la herida, ¿no? Oye, ¿cuál es la piedra que tienes en el zapato? Y finalmente pues ya llegaríamos al cierre, donde hay muchas estructuras de cierre, no hay muchas tipologías. Está el cierre con anzuelo, el cierre pirata, el no sé qué, que ahí podéis buscarlos, pero son cientos de tipos de cierres que podéis hacer. Pero básicamente el cierre, para mí, la clave del cierre es tener un next step. Y no salir de esa llamada sin tener claro un next step. No me sirve te envío un correo y me lo miro. Si te envío un correo, vale, ¿cuándo lo vamos a comentar ese correo? Incluso mejor, o sea, una propuesta que se envía por correo, para mí eso ha muerto un gatito cada vez que alguien ha hecho eso. O sea, una propuesta comercial, y más si estamos hablando en B2B, ¿vale? Se tiene que presentar. Sí o sí se tiene que presentar. Yo no te envío un precio, yo te lo presento. Y te lo defiendo. Y quiero ver a los ojos, cuando te presente el precio, te lo digo, ¿qué opinas? Y cuando te digo el precio, me callo. Porque ahí hay, yo no sé tú, pero yo lo veo muchísimo en los vendedores que dicen el precio y ya están dando el descuento. Dicen el precio y ya, ¡wow!, ya están como, sí, o sea, vale esto, pero, y ya le están poniendo el pero. Y para mí ese es el mayor error del mundo. O sea, en el pitch debería venir en negrita, cursiva, subrayado, das el precio y te callas y observas. ¿Qué pasa ahí? Y observando, solo con la comunicación no verbal, ya vuelves a tener otra vez el wireframe de, hostia, le ha parecido caro. ¿Vale? ¿Caro respecto a qué? Hostia, no le entra en presupuesto, hostia, no sé qué tal, ya puedes ir pivotando. Hostia, barato me parece, perfecto, le meto el upsell, yo qué sé, ¿sabes? O sea, tal, pero necesito ver esa reacción sin que yo interfiera en ella. Y luego, claramente, tener recursos para gestionar ese precio, para poder ver el valor percibido. Si le parece caro, probablemente, pues la pregunta de caro respecto a qué, porque vas a tener que volver a ir a que hay algo del valor que no lo ha entendido bien, o probablemente hay alguien de tu competencia que lo esté haciendo mejor, más barato, entonces, oye, a revisar internamente. O sea, ahí ya entra toda una parte, sales enablement, podamos decir, pero entender muy bien qué funciona, qué no funciona y cómo lo resolvemos. Y yo no tengo nada más que decir, ¿no? Es broma. Sí, Solo por añadir, o sea, yo al final, para mí el discurso, o sea, como bien decía él, no es algo que sea un ABC a decir. De hecho, es más, nosotros, la parte del pitch, ¿no?, dentro de Secura, no tenemos una definición de formatos, nada. O sea, realmente eso no existe y generalmente tampoco he motivado a que exista. Sí que es verdad que hay una mínima estructura, ¿no? Pues cómo orientas primero la llamada, etcétera, ¿no? Pero para mí lo importante es que cada uno tenga su propio estilo que funcione y basado en unos mínimos que funcionan, que ya se sabe que funcionan. Lógicamente, no va a haber nadie que lo primero que diga es hola, buenas tardes, mira, el precio son 57,42. No es un formato, ¿no? Entonces, hay unos mínimos y bajo ese formato cada uno explora de la manera en cómo se siente más cómodo, ¿vale? Obviamente ahí siempre hay un coacheo, o sea, siempre se busca que esta persona tenga un acompañamiento y una definición, pero porque para mí lo más importante es el motivo por el que llamas, sobre todo entender bien qué escenarios puede tener esa empresa e identificar en qué escenario se encuentra. Y a partir de allí, elegir una cosa o máximo dos que estructurar en la llamada. Principalmente problemas o, más que soluciones, escenarios en los que creéis que esa persona o esa empresa, pero al final las empresas hay personas detrás, con lo cual hay que entender qué es lo que quieren escuchar, que son o problemas que tienen y por miedo al final acabas captando su atención, porque al final es un tema de atención, o escenarios que idealmente quieren ver, que al final es una manera de decir, explícame cómo llego aquí, ¿no? Y tú eres capaz de dármelo. Pero nunca les habléis de funcionalidades. Esa es la regla número 1. No le importa a nadie que tengáis un Excel que haga fórmulas sola. No, ellos quieren resolver rápido esta problemática o quieren tener una persona menos en su equipo de Excel, por llamarlo de alguna manera. Pero ellos no quieren saber de qué color es la herramienta, eso da igual. Tampoco le importa qué empresa eres, seguramente, al principio, ni le importará cómo te llamas. Es una información que a efectos prácticos no le aporta nada. En una llamada que es completamente en frío, ¿eh? O sea, en todo momento tenemos que
pensar qué palabras y qué conceptos son los que van a despertar su atención y van a conseguir que siga escuchándonos. Entonces, esto es muy importante, que siempre cuando hagáis una llamada de este estilo, si la hacéis, esto lo penséis. Oye, si a mí de golpe me dicen esto que acabo de leer o decir, ¿qué pasaría? Y también hay otro punto aquí muy importante, y es que cuando hagáis ese tipo de ejercicios, hay algo que yo siempre digo a la gente que entra en el equipo de primeras, que es muy natural que cuando se hace las primeras llamadas, incluso las últimas, o sea, hay un poco de todo, la gente tienda a decir todo lo que sabe. ¿Por qué? Por inseguridad. Y hay que tener en cuenta que no hay nada que os va a dar más certidumbre que un framework, o sea, un formato que al menos, aunque no lo sigáis, pues al menos tenéis la certidumbre de que teníais un formato, eso ya da algo de certidumbre. Y luego para mí, que es muy importante, es entender a quién os dirigís, cómo os dirigís, por qué os dirigís y conocer bien lo máximo que podáis de la empresa. Y esto lo comentábamos hace un rato. O sea, al final, yo dentro de la compañía también me dedico a vender y yo me dedico a vender, yo tengo un total de 100 clientes potenciales con los que puedo colaborar. No tengo más, no tengo 500.000 ni tengo 1.000.000, no, solo tengo 100. Entre estos 100 están los comercios más grandes que os podáis imaginar en España. Seguramente los que os vengan a la mente pues o trabajarán o tienen que trabajar con nosotros, ¿no? En un futuro. Entonces, hay pocas oportunidades y yo lo que tengo que hacer es un ejercicio de, pues, ¿qué cambios de roles han habido? Noticias, entender qué venden, qué campañas hacen. Hay que entenderlo todo. Eso os va a dar seguridad y os va a dar el que podáis hablar en el mismo idioma que ellos hablan. No únicamente de cómo habla ese rol, sino también, pues yo qué sé, una tienda de moda hablará sobre tallas, sobre devoluciones. Una tienda de electrónica hablará sobre las devoluciones de gente que abre la caja y después ya no lo puede devolver. O os hablará sobre que el importe es mucho más elevado que una tienda ¿cómo se llama?, de moda, generalmente. Entonces, al final, tenéis que entender a quién os estáis dirigiendo. Y eso va muy ligado a lo que decíamos del ICP. Yo tengo, como os podéis imaginar, un ICP que es empresas de electrónica y otro que será empresas de moda. Pero porque es lógico, se comportan muy diferente. Entonces, estos son ejemplos para que veáis que la iteración va a llegar porque una de las partes del playbook os lleva a tener que iterar todo el resto. Y es muy normal que eso suceda. ¿Vale? Cuando has dicho no mostréis funcionalidades, nos dedicamos a B2B y tenemos un SaaS, si no enseñamos las funcionalidades del producto es como ir a comprar un coche que no te enseña el coche. Sí, pero hay que entender bien, o sea, para mí el poder enseñar funcionalidades es ganarte el permiso para poderlas enseñar, igual que el vender. O sea, si yo no tengo un permiso expreso de que alguien quiere escuchar eso, yo no tengo ningún derecho a decirle nada, porque directamente estaría como faltándole al respeto. Estaría pidiéndole que él me dé una escucha, le esté quitando tiempo por algo que ni sé si lo necesita. O sea, eso ya es la fase de después. O sea, ahora estábamos sobre todo, yo al menos, igual ahí no he sido suficiente explícito, refiriéndome a en el momento que haces la primera llamada. Intentas captar la atención, intentas generar una intención de escucha, ¿no? Y empiezas a generar ese engagement. Obviamente, cuando ya hay ese interés por, oye, parece que lo que tienes puede solucionarme la vida, es muy importante igualmente no perder el foco de lo primero que pasaría, también depende de cada software, ¿no? Pero lo primero que uno pensaría que es, bueno, lo que me han explicado de capítulo 1, le explico esta pantalla, capítulo 2, la inmediata, capítulo 3, la inmediata, esto podría ser un formato, y para mí el formato correcto es, oye, sé que tu problema es este, y para este problema lo primero que te voy a explicar, si tiene sentido en ese, como storytelling, ¿no?, en esa historia, es este punto primero, que es el que generalmente te va a solucionar el problema. Si eso ya me lo compras y realmente te resuena, tu atención está para toda la sesión. Y ya luego cuando te diga el precio, si con un poco de suerte esa funcionalidad, ya con el precio que te he dicho, está equiparada, todas las otras funcionalidades son bonus, ya eso que te llevas, ¿no? Pero a efectos prácticos es muy importante que si sabemos que le importa esto, si es el capítulo 6, no esperemos al capítulo 6, si
podemos hacer que venga antes. Obviamente tampoco hay en algunos casos que no tiene sentido hablar sobre derivadas cuando no las explica una suma, ¿no? A veces hace falta que haya puntos intermedios, pero cuanto antes llegar al capítulo que pertoque. Sí, y ahí entrando en la fase más de demo, ¿no? O sea, también tiene una parte de discovery, ¿no? La demo, donde, oye, pues cuéntame un poco tus problemas, tal. O sea, no vas directamente y le enseñas la demo, sino que le cuentas tus problemas y tal. Y ahí también hay varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa muy chula es, tú empiezas, va a ser una demo, empiezas a compartir pantalla, pero no enseñas, ¿vale? Y entonces le vas preguntando. Y entonces vas creando como un hype, ¿vale? Y entonces el tío va diciendo, hostia, ¿cuándo me la enseña? ¿Cuándo me la enseña? Y tú le vas preguntando y le vas preguntando. Y cuando ya tienes toda la info, le dices, vale, ahora, pam, 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 ¿sabes? Y haces lo que dice él. Te enseño esto y esto y esto. Porque muchas veces nuestros softwares, hostia, hacen muchas cosas, ¿sabes? Pero es lo que dice él. Yo quiero que me resuelvas este punto. Y a veces nos liamos con demasiadas cosas. Y eso, la parte del discovery, o sea, hay una especie de porcentajes donde dicen que en una venta, si tú haces un 40% de discovery, o sea, la estructura comercial de una venta es 40% la introducción, el discovery, 20% la propuesta de valor, 40% el cierre. O sea, que si haces buenas preguntas al inicio y buen seguimiento al final, tienes el 80% hecho. Luego, evidentemente, ahí ha de haber un hilo conductor, ¿no?, que te genere, ¿no? Pero en darle mucha más importancia a la fase discovery de la que muchas veces le damos. Una pregunta muy rápida, especialmente en compañías que venden a gran empresa, a veces desde el discovery hasta que tengas la posibilidad, si quiere, de cerrar la demo, muchas compañías se encuentran con un gatekeeper, ¿no? Es decir, alguien que intenta bloquearte la venta de todas formas. ¿Ahí qué experiencias tenéis? ¿Qué habéis visto que funciona, que no funciona, errores a evitar? Buah, el gatekeeper es el peor enemigo que podéis tener. A ver, yo creo que aquí yo he visto todos los estilos habidos y por haber. Hay un estilo que es, o sea, es como que hay como, ahí también como veo como varios ICPs, ¿no? Los vamos a intentar etiquetar, ¿eh? Y si te sabes alguno más lo comentamos. Primero es el empático. Hay alguien que, de mi equipo, por ejemplo, que es el empático de turno, que intenta generar algún tipo de relación con el gatekeeper. No me expliquéis por qué, pero lo primero que hace es, oye, quiero hablar con Juana, que es la persona que está en la parte como de la secretaría de la oficina del CEO, por decir algo. Y Juana, lo primero que le han enseñado es que no tiene que pasarle a nadie al CEO. Es lo que hay. Entonces, Juana lo primero que va a hacer es, oye, no puedes. ¿De qué se trata? No, se trata sobre esto. No, envía un correo. Esto ya va a ser el primer punto. Entonces, obviamente aquí hay gente que intenta caer bien. Oye, vale, Juana, no hay ningún problema, puedo enviar un correo aunque no sé qué le voy a explicar. Pero bueno, ya me inventaré algo. Juana se ríe. Día 2, llamada a Juana. Oye, Juana, ¿te acuerdas de mí? No, soy el del correo, que no sabía qué escribirle. Ah, sí, no ha llegado ningún correo. Ah, sí, es que al final no sabía qué escribirle. ¿Me puedes ayudar? Ya, pero ¿de qué trata? Pues justamente es lo que le quiero explicar, pero para saber de qué le puedo explicar necesito hablar con él. Ya, pero ¿de qué trata? Entonces ahí ya empiezas en un bucle. Al final te buscas la estrategia para que a Juana le caigas bien. Y si a Juana le caes bien, igual dice, pues mira, puedo intentar preguntarle ahora sobre esto y a ver si tiene tiempo. Y con la maravillosa suerte de que Juana, como le has caído bien, te acaba introduciendo al CEO. Esto es perfectamente un hecho real. Desgraciadamente, Juanas tan enrolladas no hay muchas, porque están muy bien entrenadas. Luego tienes casos, ¿no?, que sería como el pesado. O sea, el del pesado... El que nunca está. El que nunca está, sí. Entonces, yo ahí al final también hay gente que es muy pesada, cada día llama y al final es que por A o por B te acaban pasando. O Juana está de vacaciones y ponen a una persona que acaba de entrar y es blanco y en botella. Juana me ha dicho que te diga que me pases a no sé quién. Y Juana, pues, no le va a preguntar nadie a Juana si lo ha hecho o no, porque seguramente ni habrás dicho tu nombre, que esa es la gran clave, nunca decir tu nombre cuando hay un goalkeeper. O cambiarte el nombre, esa también es una buena estrategia. Yo, cuando hacía esto, cambiaba constantemente de nombre y hasta, no de empresa, pero igual la pronunciación la iba diciendo diferente y Juana se pensaba que había 4 empresas diferentes. O la de, ¿me pasas con Javier?
¿sabes? Directamente, como si fueras el colega de Javier, ¿sabes? La de, oye, Esta es la del me directo. está esperando Javier, ¿sabes? La del canal directo, exacto. Y yo ahí, por ejemplo, la de me pasas, ya es la de ya nos conocemos, o sea, la del colega. Ya, esa también es otra. Y luego también está la del especialista, que esta a mí me gusta mucho. Y es simplemente decirle a Juana que vas a llamar, o sea, que estás llamando para hablar sobre física cuántica aplicada a inteligencia artificial. Y Juana, si es ese tipo de perfil que quizá no sabe a qué te refieres, lo que piensa es, bueno, déjame consultarlo. Eso 90% de las veces es bingo. Y a veces no es un bingo la primera llamada, pero cuando escucha otra vez física cuántica ya se pone nerviosa y accede. Luego hay otra gran solución, ¿vale? Que es tener combo, sacas el teléfono móvil del CEO, le pegas la llamadita y te saltas al gatekeeper. Pero si eso no funciona, porque no tenemos el 100% de los teléfonos móviles, pero tenemos muchos, ¿vale? Lo que también funciona muy bien es buscar cuál puede ser el regalito, la zanahoria que Juana puede ganar si te pasa con el CEO, ¿sabes? Y buscar muy bien, hostia, ¿qué va a ganar Juana pasándote con el CEO, ¿no? Y a veces Juana lo tiene muy complicado, pero a veces, hostia, se puede poner una medallita. Y entonces ahí tienes que intentar entender que Juana vea, hostia, si hacéis esto en la empresa vais a ganar esto y va a ser gracias a ti, porque tú me has abierto la puerta, ¿no? Y ahí es, ya dependiendo un poco de vuestro producto o servicio que estáis vendiendo, el ver, hostia, cómo puedo premiar a las Juanas de turno para que tengan una motivación intrínseca en no solo pasarme al CEO, sino que luego el deal se mueva. Porque volvemos a la parte política. Muchas veces luego las Juanas de turno a veces rebota y de repente es el CEO el que le dice, oye, Juana, ocúpate tú de esto, ¿sabes? Y entonces ahí, pues oye, si hemos creado una buena relación con Juana, Juana tiene algún caramelo encima de la mesa por la cual moverse tal y que cual, pues puede funcionar, ¿no? Y ligado a este punto yo creo que también hay otro, que es como una derivada. Juana se lleva el mérito, se lleva la medalla. Pero también puede ser que Juana, si realmente vendes algo que soluciona un problema, que genera un miedo, a veces incluso a nivel individual, puedes jugar con la contra. De decir, bueno, tú misma, pero este problema seguramente lo tenéis y al final intento resolverlo, pero si no haces esto, es posible que sigáis con este problema. Y Juana piensa, ostras, espérate, que aún la voy a liar por no pasarle al CEO. Entonces, al final, bueno, es ir jugando un poco también con el tipo de producto que tenéis. Luego también ahora creo que nos hemos enfocado mucho en el B2B, que al final es donde tenemos más experiencia los dos, pero luego también, y aquí recojo las palabras de Íñigo Aguirre, que es el VP de ventas de PayHub, y hay otras estrategias, ¿eh? O sea, estas son unas, pero hay otras que son muy diferentes. Hay gente que para nada hace lo que nosotros estamos alineados, que es, oye, tú tienes un pitch, esta es la metodología, porque esto es lo que generalmente suelen ser ventas más transaccionales, tickets más pequeños, ¿vale? Y esto es lo que funciona, y de ahí no te mueves. Y lo que quieren ver es que todo el mundo repita como loros eso, porque eso ya funciona. Y como eso ya funciona, sabemos que eso tiene buena tasa de conversión, han hecho sus cálculos de Excel de, oye, pues si me hacen 50 llamadas y me hacen este pitch exacto, me sacan 5 reuniones, estas 5 reuniones tienen un ticket de 80 euros al mes, y a partir de ahí montan todo su esqueleto de ventas. Que generalmente, la percepción al menos que yo tengo es que durante un tiempo funciona, hasta que ese pitch empieza a flojear. Y luego, como ese pitch normalmente se han creado desde arriba, pues luego pueden bailar. Entonces, lo que decía Íñigo es, hostia, yo durante 6 meses le digo a mis chicos que sí o sí me sigan este pitch, y a partir de los 6 meses, si has conseguido una performance que yo creo que es la que se debería de tener, a partir de ahí ya te dejo inventar. ¿Sabes? Una vez ya has interiorizado muy bien cuál es el proceso que nosotros ya sabemos que funciona. Que tampoco está mal. Vale. ¿Hay dudas o algo? Sí. Yo quería preguntar sobre, en una startup, cómo hacer las primeras ventas de validación de un MVP. No sé si es, porque ya cuando tienes un producto que has perfeccionado, puedes lanzar en directo, pero peor. Pero cuando quieres validar un modelo, que has hecho una startup que además quieres ver potencial o ver hacia dónde llevarlo. Estuve en ese punto hace año y pico y te puedo decir, no tengo tan claro cómo diablos lo hicimos, pero sí que la satisfacción fue, vamos, el abrazo que nos pegamos justo aquí en estas oficinas la primera vez fue brutal, ¿no? Nosotros al menos lo que está claro es que al principio la primera venta la vas a hacer tú, ¿vale? Y va a ser tú por ti y porque
el que está detrás va a confiar en ti, ¿sabes? Y a partir de aquí si tiras de red de contactos que sean segundas, ¿vale? En plan, oye, veo que conoces a tal, a ver si me haces la intro con tal, ¿sabes? Y intentar conseguir, sobre todo de outbound, ¿no? Pues lo que decíamos, a la que ya tienes el ICP muy bien definido, a la que tienes tu propuesta de valor muy clara, como decían aquellos, pick up the phone and make things happen, ¿sabes? O sea, yo creo que el teléfono hoy en día se dice que sigue generando el 80% de las reuniones para conseguir una demo. Bueno, no sé si lo tuyo es producto, software. Vale, entonces vas a tener que conseguir que un tío se reúna contigo, ¿no? Y le enseñes tu producto. Entonces ahí el teléfono yo creo que va a ser tu mayor aliado. Puedes probar alguna campaña, secuencias, para pedir feedback, pero claro, al principio si pides feedbacks puedes tener tasas de respuesta bastante buenas. De ahí a llegar a que te paguen pueden ser ciclos de venta más largos, ¿sabes? Entonces, sobre todo, yo creo que la clave es vender una idea, vender una visión, tener un mínimo ya de solventar un pain, un caso clave donde digas, hostia, tal, y luego ser capaz de generar una confianza en la persona que tienes enfrente que diga, venga, va, pues le doy la oportunidad a este tío a que vayamos hacia adelante. Sí, yo, por añadir ahí, o sea, a mí me gusta mucho verlo esto y me he dado cuenta en Secura, sobre todo, que hay que verlo como por fases. O sea, una de las grandes verdades es que cuanto más preciso y más concreto sea tu ICP, antes llegarás a ese punto. Obviamente, siempre que tu ICP sea correcto. Pero contra más concreto sea, contra más hipersegmentado sea, más rápido llegarás a ese punto. Y sin ir más lejos, o sea, me pasó hace 3 años o 2 años que una plataforma me vino, me explicaron algo, te lo prometo, hice una llamada de 3 minutos y le pregunté ¿cuánto vale? Se quedó en blanco, no supo qué decirme, le dije ¿cuánto vale? Por segunda vez, me dijo tanto y dije vale, quiero que me envíes el contrato. No, ni miré la plataforma y la contraté. Y de golpe me enteré que era el primer cliente. Ahora esta empresa facturan, no sé, o sea, facturan bastante, deben estar en 3 millones de ARR seguramente, que es una empresa que ha empezado a acelerar hace relativamente poco, ¿no? Pero era un fundador que tenía una idea muy clara, venía de una empresa de tener este problema y que lo resolvía. Y sabía hablar el mismo idioma que yo y sabía exactamente cuál era mi problema. En fin, ya está. Entonces, aquí tienes mi dinero, si es que te lo has ganado. Y la herramienta después era una mierda. Pero él me sentó con el CTO y me dijo, mira, hay una noticia buena y una mala. La mala es que es esta mierda. La buena es que ya has pagado y que estamos con toda la predisposición de mejorar todo en menos de 48 horas. Y le dije, vale, el KPI lo vas a tener que cumplir. El CTO es el que no va a dormir. Me dijo, sí, no te preocupes. Lo cumplieron todas las veces. 48 horas para tener cada funcionalidad. No sé ni cómo lo hicieron, pero lo cumplieron. Entonces, al final, bueno, yo con ellos, vamos, o sea, primer cliente y tan contentos, Pero yo creo que es muy importante eso y luego al margen, cuando tú vayas evolucionando, o sea, cuando tú tengas establecido el proceso de venta, es muy importante que tengas claro cuáles son los ratios de conversión que tienes. Porque es muy probable que al inicio la primera fase sea así y a la siguiente fase así y a la tercera así. Entonces dices, uy, espérate, tengo un problema de la segunda a la tercera que hay demasiada fricción. ¿Por qué? ¿No? Pues, oye, quizás es por esto. Vale, vamos a intentar hacer que no se simplifique tanto. Entonces, cuando tú vas consiguiendo que cada 100 personas más lleguen hacia el final, es mucho más fácil llegar a ese punto. Obviamente esto ya no suele ser para la primera venta, pero sí para de la venta 10 igual o de la venta 5. O de la 100. Pues, bueno, ya depende de cada caso. Sí. Pero en nuestro caso, por ejemplo, que en Secura lanzamos varias spin-offs, un poco el pensamiento que tenemos es ese. Particularmente no tanto de cómo avanza en el funnel de venta, sino en sí en el funnel de prospección. Y segmentamos muchísimo cuáles son las fases para intentar ver por qué sí o por qué no está funcionando. Igualmente, eso por intuición generalmente sueles verlo. Lo único que para tener algún dato que lo contraste, pero... Sí, y aquí yo creo que depende mucho de tu ticket, tipo de venta que vas a hacer, tal. Yo creo que en las primeras ventas eres tú, tus huevos, tus pulmones, tu ganas de salir al mercado, tus ganas de comerte el mundo
y sobre todo la pasión con la que vas a contar tu proyecto. Sí. Y yo creo que la pasión en las primeras partes es la clave. O sea, la gente tiene que saber que escuchas, que no les pegas la chapa así por así, pero que cuando luego hablas te brillan los ojos. Que te brillan los ojos y que has entendido lo que él dice, ¿no? Perfectamente, hostia, esto es lo que quiero resolver y que estoy dispuesto a dejarme la piel por resolverlo. Y te diría que, o sea, a menos de que empieces a, bueno, si traccionas súper bien, entonces probablemente es que lo estás llevando mucho a nivel del self-service o product-led growth o cosas así, pero si es venta consultiva, es pulmón, 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 y luego sí, lo que puedas ir midiendo, lo que puedas ir traqueando, lo que veas que haces bien, pues oye, empezar a ver cómo hago para que otra gente también lo haga bien y a partir de ahí poder empezar a escalar el equipo, que por eso necesitaréis el playbook. Entonces el playbook, lo que está claro es que contra antes lo empiezas, más fácil te lo pones a ti mismo y a los que vengan detrás. Y sobre todo a los que vengan detrás, porque tú contigo muy bien, pero tú contigo para replicar lo que hiciste bien hace 6 meses, ostras, es muy complicado. Entonces el playbook lo que te va a ayudar es, ostras, aquí pegué el pase, aquí tal, este corner me sirvió, esta jugada no, este tal no, porque si no lo que va a pasar es que todo lo que tú has aprendido en un año, el que venga detrás le va a pasar lo mismo que a ti. Entonces el playbook lo que te va a ayudar es con este ICP, con esta jugada, con este pitch, ahora acabamos ya con todos los puntos, es a saber cuál es la jugada maestra para que el tío que venga detrás no necesite ese año de hostias hasta poder meter un gol. Y como pequeño punto, después de esas primeras ventas, cuando ya haya metido el tarjetazo, eso es muy importante porque aún la vas a liar, pero cuando haya pegado el tarjetazo, pregúntale y asegúrate por qué te ha comprado. Eso parece una tontería, sí, porque puedes dar por hecho que es por, y igual te dicen, no, si el producto en realidad, mira, pero me has caído bien. Sí, mira, que no sean todas porque has caído bien, porque entonces igual, no, o sea, el ICP hay que acabarlo de... Nosotros en Combo, la primera venta, fue, o sea, yo le pregunté, ¿no? Después, en plan, hostia, porque además me llamó él y me dijo, oye, Ignacio, tal, teníamos un follow-up agendado, pero me llamó antes y me dijo, oye, ya he hablado con el CEO y vamos para adelante. Y yo, guau, de puta madre, tal, no sé qué. Y me dijo, ¿y sabes por qué? Y porque nosotros hacemos una cosa de personality analysis, ¿vale? Entonces, por lo visto, esta persona tenía una sobrina que iba a tener una entrevista, ¿vale? Y entonces le dijo la sobrina, ostras, tengo esta entrevista con este tío, y él estaba probando Combo. Y entonces el tío le dijo, oye, espérate, que tengo aquí una herramienta que me hace un personality analysis sobre dime quién es el fulano este que hay en LinkedIn. Entonces le hizo el chequeo con Combo y le dijo, oye, pues Combo me dice que esto, y a ese estilo de personalidad le recomienda que esto. Total, que la tía hizo la entrevista. Ya ves tú, o sea, nosotros en la vida nos hubiéramos planteado que Combo iba a servir para eso. Pero, chico, la prima hizo la entrevista siguiendo las instrucciones, la cogieron, la contrataron, y cuando la contrataron el tío me llamó y me dijo, para adentro, lo quiero para mis 20 comerciales. O sea, claro, ahí luego empezamos a explorar el segmento de recruitment y fue un fail. No un fail, pero íbamos bien encaminados en el sector de ventas más que en la parte de recruitment, porque luego ya lo que piden son test muy extensos de personalidad y tal, y ahí ya no nos queríamos meter, ¿no? Pero al final, al principio lo que te pasan son cosas de estas, que son preciosas, pero hay que estar ahí picando piedra, ¿no? para que ocurra. Yo también es un poco las cosas que digo. Vale, vale, entonces entramos ya en la recta final. Ejemplos reales que han funcionado, ya lo hemos comentado. Secuencias de contacto multicanal, ¿vale? Esto yo creo que es tanto B2C como B2B. O sea, hoy en día, para vender ya no nos sirve un único canal, tenemos que utilizarlos absolutamente todos. Hay quien ahora se dedica a enviar cartas directamente a las oficinas para conseguir reuniones, o sea, está viendo de todo, ¿no? Yo lo he probado eso, ¿eh? ¿Y qué tal? Bien. O sea, yo me acuerdo, o sea, no en Secura, pero en una empresa lo que probamos fue a altos directivos enviar una carta con un yo-yo. Vale. Y explicábamos alguna historia con el yo. Todo era igual, lo mismo. Un poco adaptado, pero un poco como una, no sé, como una comparativa del movimiento del yo-yo y el de una empresa. Y no estuvo mal. O sea, al final no sé cuánto costaba, pero... Pero no seguís haciéndolo. No. Entonces el ROI igual. O sea, el ROI fue bueno, pero dijimos, a ver, puedes enviar una carta, pero no puedes enviar cada mes una carta a la misma persona porque te dirá, no tiene mucho sentido. Bueno, pues a eso se refiere el playbook, ¿no? O sea, es decir, aparte de la carta, es decir, oye, pues yo hago una primera llamada, no me lo coge, mando un correo, mando un WhatsApp, monto la secuencia en LinkedIn, o sea, de media vamos a necesitar entre 7 y 20 touchpoints, ¿vale? Touchpoints son toques, ¿vale? O sea, es decir,
puntos de contacto con una persona cuando se refiere sobre todo a outbound para sacar una reunión. Entonces, a partir de ahí es tratar de estructurar cómo puedo hacer todos esos toques de manera que, hostia, llamo, no me lo coge, pues yo lo que os recomendaría es vuelve a llamar. Llamo, no me lo coge, vuelvo a llamar. No me lo coge, tres toques seguidos ya igual puedes asustar y ya es una urgencia, pero 2 seguidos no pasa nada. Todo el mundo, y al segundo muchas veces lo cogen porque dicen, ostras, Sí. igual es importante, pero tampoco tal, no sé qué, entonces funciona. Luego, no me lo cogen, vale, perfecto, pues en HubSpot, el CRM clave, día 0, la versión gratuita de HubSpot es alucinantemente bien, ojalá me pagara cada vez que la recomiendo, o sea, me forro a recomendarla, pero funciona muy bien, te permite tener el pipeline, te permite ver, oye, qué tareas son las que tengo que hacer y me permite ir poniendo toques en función de lo que vaya pasando con ese lead, ¿no? Al final las ventas se cierran en el follow-up, ¿no? Se cierran en ese proceso. Es difícil de una llamada agendar una demo, ¿vale? Muchas veces llamo, no me lo cogen, no está, vuelvo a llamar, le mando un correíto, le digo la excusa del correíto y con esto me refiero a poner muy claro en el playbook qué es lo que nos está funcionando a nosotros para que el que venga detrás, oye, no se líe a hacer experimentos porque aquí se puede experimentar hasta el infinito y más allá. Entonces la idea es, hostia, experimento yo, fundador, tal, CEO, VP de ventas, veo lo que funciona y a partir de ahí dejaré unas variables que se puedan mover unos parámetros en función del feeling que haya podido tener esa persona en la llamada y tal, pero que tengan ya la estructura más o menos predefinida. ¿Sí? Nada que añadir. Nada que añadir. Vale, pues según esto los toques mínimos por cuenta. Ahora, escalar el playbook. ¿Vale? O sea, esto vendría a ser de 0 a 10, de 0 a 1. Ahora es en plan, oye, ¿cómo paso de 3 a 15? ¿No? Claro, cuando empezamos a escalar, y esto tú lo has vivido de primera mano seguro, pero se te empieza a complicar todo, ¿no? O sea, esto está como aquello de una persona un problema, 2 personas 4 problemas, 3 personas 9 problemas, o sea, se te va complicando todo, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, el onboarding, ¿vale? Pues el onboarding, cuando ya tienes a 15 tíos, claro, ya no te puedes sentar durante una semana con ese tío, sino que ya tienes que empezar a delegar funciones. Ya no las explican como tú querías que las explicaran, ya no sirven tal. Entonces, toda la parte del onboarding tiene que venir súper definido. Cuando ya empiezas a contratar a gente, esta gente va a necesitar un career path, va a necesitar tener una motivación para quedarse, para crecer, para saber. El career path es un buen melón, ¿vale? En plan, oye, ¿cómo hago para que esta persona se me quede, se me premie, gane pasta, pero yo también pueda ganar pasta, tal, no sé qué? Entonces ahí tendré que empezar a calcular, ¿vale? Pues cuándo me sale rentable un vendedor, cuándo me salga rentable como piloto el siguiente, cómo me aseguro de que este vendedor me sea lo más rentable posible. Todo eso entrará ya en este playbook de 3 a 15 para empezar a escalar el equipo, ¿no? Que ya empieza a ser un poquito más complejo, más complicado, más de números, un poquito de Excel, Sí, no, a ver, yo os diría que, o sea, la escalabilidad, yo siempre pongo el ejemplo que es como, seguramente lo habéis visto, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, la típica prueba esta que haces una torre, ¿no? Pones plastelina y pones, ¿cómo se llaman esto? Espaguetis, ¿no? Y haces ahí una estructura y haces la primera base. Aquí uno diría, bueno, pues como la primera base se aguanta, puedo construir 100 encima y no se va a caer. Nada, mentira, o sea, se va a caer a la cuarta. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay algo que funciona de una manera, cuando tú escalas, se acaba cayendo si haces lo mismo. ¿Por qué? Porque hay variables que generalmente no aparecen, o sea, no tienen ningún... Es como una ponderación, digamos, en una ecuación, ¿no? Entonces, toda la variable va ponderada. La ponderación en el nivel 1 es 0, en el nivel 2 es 0,1, en el nivel 3 es 0,4. Entonces, de golpe aparece X variables que no contemplabas. Y esas variables las tienes que mitigar para poder seguir escalando. Y generalmente, si es la primera vez que escalas algo en esa empresa, primero, si es la primera vez que escalas algo. Segunda, si escalas esa empresa. Tercera, si escalas en esa empresa y en ese equipo. O sea, al final, contra más experiencia tienes, la intuición te lleva por donde crees que va a estar esa variable mágica, ¿no? Que de golpe va a explotar. Entonces, generalmente viene dada porque se dan muchos supuestos, que es necesario para que uno no se bloquee en esa fase, en esa primera fase, pero es necesario abordarlos cuando vas a una siguiente fase, ¿no? Entonces, al final, pues algunos típicos, ¿no?
suelen ser pues, que tengas en cuenta vendedores experimentados versus recién entrados, blanco y en botella. O sea, el que lleva media vida pues no va a saber lo mismo que el que acaba de entrar. Y ahí va a depender el nivel de onboarding que igual no tenías en cuenta a la hora de hacer ese playbook, ¿no? Como prerequisito. Punto número 1, el onboarding tiene que estar hecho de esta manera. ¿Qué cosas más pueden haber? No sé, es que hay tropecientas mil. Yo he visto muchas, ¿no? Entonces, al final ahí es un poco aplicar un poco el sentido común y ser un poco sensible con lo que tienes delante. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar sentido común, ves que ahí puede haber algo que no cuadra. Y eso tienes que intentarlo mitigar. Sí, yo creo que en lo que sería el playbook debería quedar muy claro cuál es el career path, aunque luego lo podáis ir liando más, ¿no? Pero alguien tiene que saber, oye, cuál es el futuro que me queda en esta empresa si yo voy cumpliendo con lo que se me pide, ¿no? Porque eso lo que os va a permitir es retener talento, que sobre todo cuando somos pocos, pues que como se te vaya alguien te pueden hacer un Cristo, ¿sabes? Entonces eso ya a nivel holístico, ya no solo en ventas, sino el ingeniero, el CTO, el de marketing, todo el que funcione debería tener un mínimo de career path puesto en un sitio para que le retenga ante posibles caramelos que le pongan desde fuera. La segunda parte, ya orientada a ventas, es las comisiones. Oye, tenemos que tener muy claro, cuando ya empezamos a ser gente, cuáles son las reglas del juego para ganar pasta, ¿vale? Y ese ganar pasta, yo lo que os recomiendo es que vayan lo más alineados posibles los unos de los otros, ¿no? Esto, por ejemplo, tú discernías, ¿no? Pero decías, no, yo cogí a mi equipo y le dije, tú solo genera. Aquí lo que os decimos siempre es 100% debatible, o sea, no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos, ¿no? Pero hay, o sea, yo soy muy partidario, por ejemplo, de que el SDR tenga objetivo de venta, ¿vale? De cierres, ¿vale? Hay empresas que no, hay empresas que son más, oye, no, yo quiero que mis SDR solo tengan objetivos de reuniones y los multiplicadores y todo le vengan en función de las reuniones que generen y todo lo que es cierre que lo tengan los account executives. Es una manera de ver las cosas. Personalmente yo prefiero que sí que tengan objetivo de cierre, porque al final a mí lo que me importa es el cierre. Entonces yo lo que quiero es tener a toda la empresa alineada a que cierren, y a que vendan, y a que se genere beneficio, ¿no? Entonces si va a tener que pelear un deal ayudando al account executive para hacerle un follow-up porque le está haciendo ghosting, pues si ese tío tiene para mí tiene un incentivo en pasta, pues me lo va a hacer de la otra manera, le va a decir, súbete aquí, Valda, yo lo que necesito es conseguir reuniones, que también, o sea, también en función de la fase de la empresa, en función de la fase del equipo, pues te puede interesar más una cosa que otra, ¿no? Y luego yo creo que otra cosa que tiene que estar siempre en el playbook, estas tres cosas, ya ChatGPT ya casi se nos ha acabado, ya solo nos quedan los errores, ¿vale? Pero yo creo que es muy importante en el playbook, cuando ya empiezas a escalar, que se defina la cultura de la empresa, es decir, hostia, ¿tocamos el gong o no tocamos el gong? Lo que no puede ser es que unos lo toquen y otros no, ¿vale? ¿Quemamos palo santo o no lo quemamos? ¿Hacemos que la gente sea puntual y a las 9 significa a las 9 o somos flexibles media horita? Porque chorradas de estas son las que luego pueden generar caldo de cultivo y ambientes tóxicos. Entonces, si en el playbook ya te viene definido, oye, cuáles son las reglas del juego del equipo de ventas, cuál es la cultura que queremos en ese equipo de ventas y sobre todo, qué es lo que a nivel cultural se premia y qué es lo que se castiga y cómo se castiga. Y el castigo no tiene que ser te vas a la puta calle. El castigo puede ser, hostia, pues el que llegue tarde, pues no recibe leads nuevos y va a tener que trabajar con los de los freebies de hace un mes o con alguien o va a tener que ayudar a no sé qué. O sea, eso lo guay incluso es ponerlo entre el equipo y decir, oye, ¿cómo queremos premiar y cómo queremos no castigar, pero sí decir, oye, pues si alguien llega tarde, ¿qué pasa? Igual el equipo dice, oye, somos flexibles con llegar tarde. Pues si el equipo es flexible, el equipo es flexible. Pero si hay alguien que para él es una falta de respeto porque viene del Maresma y para él significa levantarse a las 7 de la mañana, llegar a las 9 y alguien que vive al lado llega a las 9:30 y le cabrea, como el equipo no sea consciente de eso, al final del Maresma, si es un crack, se acabará yendo a otro lado porque le tocará los huevos, ¿qué tal? ¿Me explico un poco por dónde voy? Sí, dispara. Sí. Las buenas prácticas, es decir, lo que nosotros, como equipo, como cultura de equipo, queremos premiar. Queremos premiar el trabajo en equipo, la cohesión. Por ejemplo, hay gente que tú estás en un equipo y luego te encuentras con gente que ayuda a los compañeros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si ese tío solo ayuda y nunca recibe nada a cambio, llega un momento en que de repente ese tío le preguntas cómo está y te dice bien. Y de repente ha dejado de ayudar a los compañeros. ¿Por qué? Porque ese tío necesitaba un reconocimiento que nadie le ha dado. Sí.
Buena pregunta. Mi respuesta sería, es que es muy ambigua, ¿eh? Los que tú creas. Quiero decir, al final es un tema, ahí hay el típico punto de decir, un ICP al final tú lo pruebas. Igual te sale rana o igual te sale bien. Entonces ahí tienes que jugar un poco con cuánto de concreto lo hago, cuánto no. Y va por estilos incluso también. Yo, por ejemplo, mi estilo es hacer un ICP muy hipersegmentado. ¿Por qué? Porque prefiero coger a 10, validar algo y equivocarme rápidamente y cambiar una variable, coger otros 10 y validarlo. Y solo una variable puede hacer que pase de que 9 me digan que no y uno que sí, a que 9 me digan que sí y uno me diga que no. Entonces, al final, para mí, me lleva más tiempo a pensarlo y tal, pero si ya tengo la sensibilidad por el negocio y tengo facilidad para poder hacer esas segmentaciones, para mí es lo más fácil. Sobre todo por la fase en la que estoy. Cuando yo tampoco sé exactamente ni quién me va a pagar, ni cómo, ni por qué, ni... Eso ya es un melón diferente y creo que pueden aceptarse diferentes estilos, sea eso, pero... Sí, y yo creo que es muy importante diferenciar, no sé si eres B2C o B2B tú. También. B2B. Son colegios. Buah, pues menudo melón. 3 meses de venta, ¿no? Creo que tienes. ¿Más? Ah, porque me decían que no, que los colegios o les vendes de abril a junio, una cosa así, o te callas, o ya no... Tienes 3 meses de venta y luego tienes que estar calentando todo el año y tal. Pues yo creo que ahí, vamos, es que blanco y en botella, tienes que tenerlo, vamos, afilado, ¿no? Lo más afilado que puedas porque vas a tener que ir súper a nicho y vas a tener que saber, vamos, contra más información tengas, más tal, no sé qué, porque además, por lo que he entendido, es gente que les brean, ¿no? Que son, cuando se abre esa puerta entra ahí todo Dios y el trabajo que no has hecho durante el año para calentar, para estar ahí presente y tal. Claro. Pues mira, esto, escuché una estrategia de go-to-market, perdonar el resto, pero creo que puede ser guay para vosotros, que conocía a un chaval que se había gastado tenía una startup que iba como un misil, se había gastado mucha pasta en marketing, tal, no sé qué, y me dijo, al final lo que mejor me funcionó, pues también le vendía a escuelas, eran los eventos. Yo cogía, montaba eventos donde les invitaba a comer a unos buffets tremendos a todos mis decision makers con excusa de X. Los primeros eventos yo me dejé un dineral, del rollo 12, 13.000 pavos, y luego se empezó a hacer viral, empezó a venir mucha gente de mi ICP, y entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a seleccionar empresas que no eran competencia mía, pero que también les gustaba la fiesta de esta ICP, y ahora ganaba pasta también montando el evento. Él pegaba su pitch, los otros subvencionaban y ponían 2 campartas, y de ahí me decía que sacaba ya leads para todo. No sé. Ya lo tenéis, ¿no? Para mí lo del tema del ICP es más un tema figurado. A mí me gusta mucho el concepto de la dispersión de la muestra. Conceptualmente es que tú al final, cuando tienes un ICP que es muy diverso en la respuesta, tienes uno que te contesta esto y otro que te contesta esto. Contra más afinado lo tienes, te das cuenta que la diferencia de respuestas cada vez es más próximo. Y eso es una muy buena señal. Entonces uno de los puntos que suelo tener muy en cuenta es que si hago un ICP y no veo 5 respuestas que sean, podríamos decir, como en el mismo saco, seguramente tengo que hacer un ejercicio extra de hacerlo más preciso. Porque al final, si no, o sea, no puede ser que uno te diga que las gafas las quiere para soldar, otro para ir a la playa, otro para ver y otro para, yo qué sé, o sea, ¿para qué? Para bucear. Si es que al final ese es el punto. ¿Más preguntas? Sí. No directamente relacionada con Playbook, pero en un momento de early stage, cuando quieres captar comerciales, tal vez no puedes ofrecerles tanto de base, tal. ¿Qué crees que funciona mejor? ¿Como de comisiones súper agresivas? O sea, ¿qué perfil, por vuestra experiencia, qué perfil funciona mejor? ¿El que quiere una base, aunque sea mínima, y comisiones normales? ¿O el que dice, acepto que no me ofrezcas base, pero quiero comisiones súper agresivas? ¿Qué suele? ¿Quién se queda más? ¿Quién funciona mejor? Por experiencia, ¿eh? A ver, yo ahí me lanzaría
también no queda muy bien decirlo, pero en una primera fase a veces se juega un poco al trilero, ¿no? Entonces, es un poco el dónde está la pelotita. Yo lo he vivido, de hecho. Entonces, al final yo ahí te diría, en la primera fase es muy probable que no puedas fichar a un Leo Messi. Eso está claro. Entonces, tienes que intentar, o bueno, quizás sí que lo puedes fichar, pero te va a pedir otro tipo de incentivo que tú igual no quieres o puedes dar. Entonces, igual tienes que asumir que no coges a Leo Messi. Tienes que pensar la persona que tienes delante que le motiva. Por ejemplo, una estrategia es coger perfiles más juniors. Y a esos perfiles sabes que se ajustan por la base que les puedas dar. Como experiencia primera, tal, que confías en ellos y etcétera, ¿no? Yo creo que eso es ultra lícito. Otro punto es realmente si es algo que tú quieres considerar core de tu estrategia, pues es apostar fuerte y decir, mira, lo que me queda lo invierto en esta persona. Puede ser arriesgado, entonces yo ahí también tienes que estar muy seguro de ello. Puedes jugar con modelos que son a puro variable. Hay gente que se siente cómoda, pues encontrar esa gente. Cada vez es menos común porque al final hay modelos con mucho variable que también dan un fijo bastante más razonable. Y luego está directamente que pienses en apalancarte en lo que no son directamente comerciales o que no sean comerciales que están sobre tu P&L. ¿Qué me quiero referir? Que al final tú puedes contar, me invento, yo conozco casos que han crecido en base a canal indirecto, que ya tienen empresas que recomiendan su producto. Entonces, ostras, igual esa es una posible estrategia en ciertos casos. Esa es chunga de cojones. Es chunga, pero si tienes un producto que Sí, genera sí. efecto wow, Y que puede comisionar. hay heavy. algunos que conozco personalmente, Sí, sí. que es la estrategia que han seguido y en 3 meses han hecho así. O sea, Sí, sí, y ha total. sido simplemente porque han entendido, tienen un muy buen producto y no quieren invertir un solo euro, al menos en la fase inicial, en contratar a un comercial y yo- canal indirecto. Y yo te diría que también, o sea, ante la duda, al que más le brillen los ojos. O sea, yo creo que es clave que busques a gente del sector, ¿vale? Gente que haya podido sufrir ese problema mejor que mejor y que cuando vea tu solución diga, ¡buah! Si hubiera tenido yo esto, la de dolores de cabeza que me hubiera ahorrado. El que consigas que te diga eso, ahí puedes tener un boost. Primero de todo, porque si es gente del sector, ya va a tener dónde atacar. Entonces vas a poder ir rápido a ver, vas a poder tener resultados mucho antes. Si es gente que ya ha sufrido ese pain, probablemente conocerá gente que ya lo haya sufrido. Entonces por ahí puedes traccionar más rápido. Y luego si es gente que le brilla los ojos con tu proyecto, es gente que probablemente vayas a poder retener mucho más. ¿Sabes? Y es gente que le vayas a poder vender el proyecto, las nuevas futures, que lo vayas a poder integrar mucho más dentro del equipo, vaya a poder aportarte más valor, más valor aparte de las ventas. Llega un momento que nosotros también como fundadores, como tal, que, hostia, nos contaminamos. Nos creemos que nuestro producto es la hostia y que lo estamos solucionando de puta madre y tal, y de repente un tío que le ha pasado lo mismo que tal te dice, oye, pero a mí me iría mejor si tal, y ahí se pueden generar conversaciones de mucho valor de cara al futuro de la compañía, y que ese vendedor, porque sobre todo los primeros son clave, o sea, y van a tener que estar haciendo todo, van a tener que atender al cliente, van a hacer de CX, van a hacer de soporte, pues se pueden venir a las reuniones de producto, entonces contra más conozcan el problema, más hinchas te pueden ayudar a resolverlo y más contactos tengan ellos en la industria, más rápido podrás traccionar con eso. Y también juega con las promesas. No, o sea, el verbo no es jugar, pero sí que tenlas en cuenta. Porque hay gente, y yo, o sea, sin ir más lejos, lo he explicado en el podcast otra vez. Ya. No hace falta que lo escuches. De verdad que ya no hace falta que lo escuchéis. O sea, sí. Pero no, o sea, yo mi primer trabajo lo acepté por una promesa. Y era una promesa que ahora mismo digo, jolín, me lo vuelven a decir y no aceptaría, ¿no? Pero bueno, hay gente muy motivada y que justamente lo que busca es trabajar en una empresa motivada, en la que quizá espera más cosas, que igual ya depende tú cómo gestiones las expectativas. Pero bueno, es que al final hay veces que en una fase tan temprana es que no hay muchas más opciones, en pocas palabras. ¿Lo dejamos aquí? ¿Qué os parece? Creo que hay cervezas, agua, un poco de pica pica y nos vendemos un poco entre todos. Yo creo que eso ahora, ¿no? A ponerlo en práctica. ¿Quieres hacer? No, porque quiero tomar una cerveza. Nos podemos quedar aquí para saber. Sí, ahorita. Aprovecha el pitch comercial que tienes aquí.
y cada uno vosotros Bueno, y a los que queráis probar Combo, donde ayudamos sobre todo en esa parte de go-to-market, básicamente buscar leads, enriquecerlos, sacar el móvil del CEO que no te deja la gatekeeper, poder hacer alguna secuencia multicanal, ver información sobre los perfiles para poder alinearte más en esa cold calling, pues vamos a hacer algún tipo de campaña promocional con Mario, con Alfonso y tal, para que podáis empezar a disfrutarlo cuanto antes. Y lo paguéis a plazos con Secura. Exacto. Venga, muchas gracias.